Pero, ex canciller, ¿qué implicaciones económicas tendría formar parte de esta de esta lista negra en la que podríamos estar, al margen de que no recibiéramos cierta ayuda que es para el narcotráfico? No sé si menos acceso a créditos o a líneas de crédito de bancos multilaterales, o dejaríamos tener acceso a ciertas ayudas financieras del sector de Estados Unidos. ¿Qué más implicaciones económicas usted se imagina o las vivió cuando le tocó atravesar esto? Pues en una certificación plena es un voto en contra, esa es la más fuerte de todas, sí, a la banca multilateral, es decir, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID y el Banco Mundial. Definitivamente esa fue tal vez una de las trabas más duras, pero también el acceso a todo lo que es la cooperación militar, reparación de equipos, asistencia técnica e inteligencia, que creo que es la otra muy grave, y por supuesto materias económicas y de turismo, muchas prevenciones, o al estar en una lista negra, hacer un paria. Hoy no lo es tanto, pues hoy seguramente estará Myanmar otra vez, estará Venezuela con nosotros y estarán los mismos 5, 6, 7 países. Colombia no lo había estado desde hace casi 30 años, vamos a cumplir. O sea, certificación plena. De certificación plena significa muchas cargas que hay que ir resolviendo por el camino. La segunda de certificación nuestra en el 97, 98, pues llevó a que Colombia volviera a instaurar la extradición que no teníamos, claro, porque la Constitución del 91 la eliminó. Entonces, si no hubiéramos sacado en diciembre del 97, que eran Carlos Medellín de Justicia, Horacio Serpa de Gobierno y yo, canciller, hacer una tarea durísima en el Congreso para que se restableciera la extradición en Colombia, y por otro lado no existía todavía el glifosato, no había aspersión aérea, entonces empezó como a forzar la cuerda a Estados Unidos, pero pues la coca en ese momento era muy inferior a lo que es los volúmenes de hoy, que son ciertamente escandalosos. Sí, ex canciller, usted nos habla de esa certificación plena, pero se habla de diferentes escenarios y muchos dicen que lo que vendría para Colombia es una desertificación condicionada. ¿Cuál puede ser el escenario ahí frente a qué estaríamos en una desertificación condicionada? Esa es mi visión. Yo estoy convencida que no va a haber una desertificación plena. Sería un error garrafal, como ustedes han dicho, Jennifer, y creo que una condicionada o una matrícula condicional es literalmente lo que se dice, expresa el enorme descontento con un gobierno, pero también un gobierno del presidente Petro que ya se va. Es decir, que le quedan para las elecciones, menos de 11 meses para tener un nuevo presidente en la Casa de Nariño, pero le quedan 9 meses de gobierno. Entonces también ellos tienen que medir si le van a entregar por herencia una desertificación plena a un nuevo gobierno. Entonces eso también, los temas políticos son esenciales para la decisión, la toma de esa decisión. Yo creería que el waiver nos deja con una señal de mensaje de descontento al presidente y su gobierno, tal vez con unas visas a su equipo y a su gobierno, reiterar el tema de las visas, pero que no afectaría, ojalá, a los norteamericanos que quieren venir a Colombia, que han aumentado 10 a 15%, y no afectaría temas arancelarios o temas que afecten a los colombianos. Ellos tratarían de hacer una diferencia en ese waiver. Yo creo que no certificación, pues no la veo posible. Y de certificación plena, claro, tampoco. Así que mis apuestas son por eso. Ex canciller, yo quiero aprovechar su estadía en el programa para preguntarle sobre la situación que se está viviendo en el Mar Caribe. Incluso el país de España acaba de publicar de que el gobierno de Nicolás Maduro está convencido de que Estados Unidos atacará a Venezuela. Le pregunto, ¿usted ve al gobierno de los Estados Unidos no invadiendo, pero sí atacando objetivos militares en Venezuela? Invadiendo definitivamente, como usted lo dice, Gonzalo, no lo veo, porque recuerde que cuando se hizo lo de Noriega, pues teníamos bases militares en Panamá y teníamos 27,000 hombres en tierra cuando se tomó por la fuerza para extraditar al general Noriega. Lo propio en Granada, o sea que yo no veo ahora esa posibilidad.
pero objetivo, es decir, el gobierno de Trump va por el régimen de Maduro, por el régimen de Maduro, por él mismo, pero no se nos olvide que hay usted lo debe saber más que yo, hay una división interna que ahora empieza a mostrarse muy fuerte entre Diosdado Cabello, entre el general Padrón y por supuesto Maduro. Si esa fracción existe, esa fractura existe, yo creo que algo harán. Y la presencia en el Caribe es disuasoria en una acción, pues, a todas luces contra el derecho internacional y el derecho del mar, pero yo creo que ellos seguirán forzando la pita y tratando de ver cómo claro, ex canciller, ese gobierno. Ahí le quiero interrumpir porque ahora se abre el debate de, bueno, América Latina, ¿cómo debe responder? Y sabemos que América Latina está dividida ideológicamente hablando, sobre todo con el tema de Nicolás Maduro y cómo actuar. Si Estados Unidos interviene militarmente, no como una invasión, pero sí con unos ataques selectivos en Venezuela, ¿cuál cree usted que debe ser la respuesta de América Latina? ¿Aplaudir los ataques o condenar los mismos? Pues es que, hoy es tan difícil contestar esa pregunta. El derecho internacional ha dejado de existir. Entonces puede que lo protestemos algunas naciones de América Latina, pero pues mire lo que está pasando en el resto del mundo. Todas las líneas rojas se han cruzado. Todo lo que puede ser Rusia, Israel, Netanyahu, Putin, todas las líneas rojas se han cruzado y hoy hay genocidios y hay intervenciones y hay invasión a un estado soberano como el tema de Qatar, y todas esas líneas rojas parecen, más allá de la queja o de la protesta, a la OEA o a un organismo multilateral dividido, porque jamás habrá pues una posición unificada, creo yo, de América Latina ante esa circunstancia. Sí, ahora señora canciller, lo que hemos visto en los últimos días es que el presidente Petro se ha puesto del lado de Nicolás Maduro, incluso negando la existencia del cartel de los soles. ¿Usted cómo califica, qué lectura hace esa posición del presidente de Colombia? Totalmente ambigua, porque por un lado uno dice, como lo dijo recientemente, creo que este fin de semana o en algún lugar de los últimos días, que dice que él no reconoció, y es cierto, el gobierno de Petro ni él mismo ha reconocido en las elecciones el resultado electoral, es decir, descalifica el conteo de votos y sigue afirmando que hasta que no vea las famosas planillas, él no va a reconocer el resultado electoral. Sin embargo, por otro lado, hay una serie de apoyos directos, explícitos: no reconocer el cartel de los soles, evitar un proceso de invasión y descalificarlo, lo que ellos llaman invasión, o la presencia militar en el Caribe. Entonces es una posición totalmente ambigua que desconcierta y no queda bien, porque finalmente esa persona que iba a moderar, que iba a tratar de acercar, que iba a negociar junto con Lula, pues ambos se han desvanecido en ese proceso de posible negociación, y hoy creo que Estados Unidos no cuenta con él. Pues ex canciller, a usted gracias por atender esta llamada. Queríamos recordar su experiencia en esta desertificación que sufrió el Estado colombiano en el 96, luego en el 97, y ver las perspectivas que según su visión y experiencia tenemos en este momento. Igual hay que esperar. Como usted dice, uno no sabe de qué humor se esté levantando o acostando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esperaremos a ver cómo está en la tarde. Gracias a usted. Feliz día. Jennifer, a usted y a todo su equipo, muchas gracias. Pues acá estamos, Lucas, esperando más o menos, nos dice la hora que usted tiene ahí programada, 3, 4 de la tarde en Estados Unidos, pero me parece que la participación de Marco Rubio como secretario de Estado también es muy importante, porque tiene una visión muy clara de Latinoamérica. Pues obviamente sabemos cuáles son sus inclinaciones ideológicas, también las críticas que ha tenido con diferentes gobiernos de Latinoamérica, y muy importante, me quedo con esa frase de la ex canciller que dice: esto sin duda es una reprimenda, si es que se da la desertificación, no a Colombia,
al presidente Gustavo Petro. Y es que yo me atrevo a decir, Jennifer, que Marco Rubio es el secretario de Estado de la historia de los Estados Unidos que mejor conoce este hemisferio. Finalmente, pues es hijo de migrantes cubanos, está casada con también alguien de origen, está casado con alguien de origen colombiano, y finalmente durante toda su época en el Congreso de los Estados Unidos, pues este hemisferio ha tenido una gran relevancia en toda su agenda, y desde que llegó a la Secretaría de Estado, pues está absolutamente demostrado la importancia que tiene el hemisferio occidental para Marco Rubio. Lo que le puedo decir es que todos los países que han sido declarados como que han fallado demostrablemente, pues han recibido el waiver. Digamos, lo que dice es que todos los programas o proyectos que tiene Estados Unidos son vitales para los intereses nacionales en ese país. Entonces, pues sobre la mesa están tres opciones que nos decía el embajador García Peña en entrevista en Blue Radio, pues que hay tres opciones. La primera, una certificación plena, como viene pasando desde hace casi 30 años, desde 1998. La segunda, una desertificación con waiver, es decir, una matrícula condicional. O la tercera, que la verdad yo veo muy difícil, y nos lo decía la ex canciller Mejía, es muy complicado que eso suceda porque no sucede desde el año 2005, y es una desertificación plena, donde lo desertifican usted y no hay ningún tipo de matrícula condicional, ni de dispensa, ni de absolutamente nada. Yo lo veo también muy complicado, y la opción que más se baraja pues es tal vez esa de una desertificación con waiver, pero no sabremos realmente, porque también lo decía, Donald Trump es impredecible, entonces no sabemos qué va a pasar hasta que ese memorándum no esté firmado. Yo también me quedo, Lina, con esto de digamos, este sistema de evaluación que tiene Estados Unidos, que comenzó por allá en los 60, pero que en los 80 se le dio el marco legal, se dio porque Estados Unidos dijo qué estamos haciendo o qué está pasando con el narcotráfico. Entonces empezaron a hacer estas evaluaciones para saber si los países productores y los que sirven de tránsito de esta droga estaban haciendo bien o no. Si ellos desertifican, es decir, le quitan todo el apoyo a un país como Colombia, que es potencia mundial de producción de coca, pues entonces ellos ¿cómo van a estar? Porque si no le ayudan a un país que está produciendo, pues obviamente el consumo ya podría elevarse, o la entrada de droga en Estados Unidos. Pues por eso se habla, Jennifer, de que esto sí puede venir condicionado, es decir, no en su peor situación, que sería la total, que es la eliminación de todos los recursos, sino un tema más bien como de jalón de orejas, porque es que no hay que olvidar, uno, encontrar en este momento cifras de los cultivos en este país está casi que imposible. Esta mañana daban una cifra aquí en Blue Radio de más de 260,000 hectáreas de coca, pero además de eso no se le olvide lo que les contaba yo, que conocí de una fuente en norte de Santander donde está el Catatumbo, y es que desde el 2022, es decir, arrancando gobierno, pues se empezó a dejar de erradicar, ¿no? Ni siquiera de manera terrestre. Encontrábamos la noticia hace unas semanas que se iba a retomar la erradicación terrestre, que ojo, no está prohibida por la Corte, con glifosato. Entonces yo sí creo que esto es no contra el presidente Gustavo Petro, sino más bien contra sus políticas, contra la ejecución de esa política antidroga que pues ha estado muy, muy descuidada, y pues la verdad es que no han estado erradicando, y Estados Unidos sí agarraría y jalaría las orejas pues para que la vaina encuentre nuevamente una ruta, porque la verdad estamos nadando en coca. Y que Marco Rubio esté enfrente pues es la peor señal para nosotros, porque si el gobierno de Trump está muy interesado en lastimar políticamente a los gobiernos que no les guste, y yo creo que esto es un papayazo pues sí muy grande para que Trump lastime al gobierno colombiano. No digo que eso sea bueno o sea lo deseable, pero si hay un gobierno que utiliza ese tipo de cosas para posicionarse geopolíticamente, pues es Marco Rubio y Donald Trump, y esto es un penalti sin arquero para ellos. Yo creo, Sebastián, yo estoy de acuerdo con la ex canciller Mejía cuando ella dice que esto es un mensaje directo a Gustavo Petro. Yo creo que es un mensaje político, es un mensaje para Gustavo Petro, como lo fue en la época de Samper, y infortunadamente, pues es lo que nos decía ella. Aquí los que tienen la fiesta, sea de certificación total o parcial, no creo que sea total, estoy de acuerdo con ustedes, pero sea lo que sea, lo cierto es que el premio son los narcotraficantes. Este es un sistema que tiene, que es como un dulce envenenado, porque es que es un castigo para el gobierno, pero pues si quitan la ayuda para contrarrestar el narcotráfico, ¿quiénes celebran? Pues los narcotraficantes. Sí, pero un gobierno que no ha sido eficiente en materia de erradicación de cultivos, como lo decía Lina, y es que hoy se vence el plazo. Hoy el gobierno de Estados Unidos decide si certifica o no a Colombia, y hoy el gobierno no sabe qué hacer. Esta mañana escuchamos al ministro Pedro Sánchez, el ministro de la Defensa,
y no sabía finalmente si se iba a utilizar glifosato, o si se iba a utilizar otro químico, o si iba a ser aspersión, o finalmente erradicación manual, o si lo hacían civiles, o si lo hacían militares o policías. En fin, el gobierno, esta es la hora, Jennifer, que no ha tomado una decisión concreta sobre cuál va a ser la metodología para realmente erradicar los cultivos, que es lo que más preocupa al gobierno Trump. Para irnos a una pausa, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del Ministerio de Justicia de nuestro país, en el informe de 2024, habla que entre 2022 y 2023, Colombia alcanzó la cifra de 253.000 hectáreas de tierras sembradas con cultivos ilícitos. Ahí les dejo el dato, hacemos una pausa, ya venimos. Pues mucho de qué hablar hoy, la verdad. Ustedes ya han estado enterados, conectados con Blue Radio durante toda la mañana. Pues tuvimos esta noticia de una desertificación con waivers, como le estábamos hablando acá, Lucas, que es una matrícula condicionada realmente cuando uno lo mira detalladamente y sin subjetividades, pues no hay mayores consecuencias económicas para el país. En la práctica no está el golpe político de ingresar a esta lista junto a Bolivia, junto a Venezuela, junto a Birmania y junto a Afganistán, pero en la práctica la ayuda seguirá llegando porque dice este memorando presidencial que la ayuda y los programas en Colombia son de interés nacional para los Estados Unidos. Claro, porque lo conversábamos ayer con María Emma Mejía, con los invitados que hemos tenido. En el momento en que Estados Unidos deje de dar esa ayuda a países como Colombia, pues que son productores de este tipo de drogas o que sirven de tránsito, pues uno de los afectados pues va a ser obviamente Estados Unidos. Entonces por eso dice este país del norte, como tenemos intereses nacionales en seguir ayudando a un país productor para que deje de producir o de enviar coca a nosotros como estadounidenses, pues por eso continuamos con nuestros intereses nacionales y por eso no generamos mayor impacto. Vamos a hablar con Juan González, él es exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental y además fue subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales. Señor González, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer, muchas gracias. ¿Y qué significa para Estados Unidos esta decisión? Porque lo hemos hablado acá durante toda la mañana, evidentemente para el gobierno nacional es un golpe político, de hecho queda muy claro en el comunicado del Departamento de Estado, pero para Estados Unidos, ¿esto qué significa? ¿Cómo se ve esta decisión? Bueno, la desertificación fue inevitable dado el cultivo de coca, pero la aplicación de exención por interés nacional fue la decisión correcta por parte de los Estados Unidos. Eso significa que Colombia aparece normalmente como no cooperante, pero en lo práctico se mantiene en la mayoría de programas y asistencia. O sea, el golpe aquí es Washington busca mantener un poco de eficacia operativa gracias a la exención, pero políticamente queda atado a un discurso punitivo justo cuando se necesitan alianzas regionales en el combate contra el narcotráfico. Hemos tenido varias reacciones aquí, no solo por parte del gobierno, sino por parte de expresidentes como Ernesto Samper, pues que fue el presidente que sufrió esta desertificación en el 96 y en el 97. Y dice, bueno, esto no es para morirse y realmente eso es una medida regresiva por parte de Estados Unidos. ¿Usted comparte esa posición del expresidente Samper, que es una medida regresiva que realmente no está siendo muy efectiva para luchar contra las drogas en el mundo? Yo no le prestaría mucha atención a Ernesto Samper. Fuimos los que desertificamos durante su gobierno, dados los vínculos con el narcotráfico, pero el resultado aquí es un equilibrio muy incómodo para Colombia, porque mantiene la cooperación, pero con menos confianza y más desgaste político. Pero también eso yo creo que le pone una luz a los retos que hoy en día está viendo Colombia, porque Colombia ha ido de 48.000 hectáreas en el 2012 al 2023, 253.000 hectáreas de cultivación de coca. Eso es algo que es leña al fuego al narcotráfico, la criminalidad, y es algo que desestablece el Estado de Derecho en Colombia en un momento clave. Hemos visto la inseguridad, es algo que ha subido dentro del país y es algo que es un reto real. No se puede ignorar esto, y también el tema de la cooperación de los Estados Unidos ha sido clave en recuperar la seguridad y la estabilidad económica de Colombia. El hecho de que hagan una mención explícita al gobierno de Gustavo Petro, más allá de las políticas de Estado, ¿le da un acento especial a la herramienta política de este mecanismo que tienen ustedes ahí en Estados Unidos? Sí, en mi opinión la retórica fue innecesaria porque digo que todo el mundo conoce que no hay muchos vínculos estrechos entre el gobierno de Trump
y el gobierno de Petro, pero le da una característica política, una decisión que fue en base al estatuto, los requisitos del estatuto, quedaba muy claro que... Creo que se nos fue. Sí, se fue. Bueno, vamos. Estaba perfecto la... Pero mire, resalta, no fue como que sobró esta mención especial que hace el gobierno de Gustavo Petro. Eso fue lo que le entendí, lo que estaba tratando de explicar. Dice, no hubo necesidad de hablar específicamente sobre Gustavo Petro. Es obvio que hay poca relación entre Donald Trump y Gustavo Petro, pero eso realmente sobró, porque pues sí le pone un énfasis diferente a este comunicado del Departamento de Estado. Sí, pero a mí sí me da la impresión, leyendo la información oficial, que sí también quieren lastimar al presidente, porque desde la primera oración dicen Gustavo Petro no ha sido eficiente, como que sí lo quieren a él, ponerlo como el culpable. Y es indudable que sí puede haber pues hay un tufillo político. Es que decía esta mañana el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti Sebastián, precisamente eso, que era innecesaria esta desertificación condicionada porque lo único que ellos interpretaban, pues al no haber recorte de recursos, etcétera, etcétera, es que era más o menos un golpe político al presidente Gustavo Petro. Esta mañana escuchaba a uno de nuestros compañeros que me pareció muy, muy literal y muy figurada el ejemplo, un coscorrón al gobierno de Gustavo Petro, hasta con cariño, pues porque realmente no hay una consecuencia en la parte tangible, económica, en la colaboración para la lucha contra las drogas, pero sí es un mensaje político. Y anoche en esta locución, en este Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro, él decía, mire, nosotros no vamos a seguir dependiendo de los Estados Unidos, que me parecen unas palabras pues un poco irresponsables, sobre todo cuando estamos recibiendo ayuda de Estados Unidos en tantos frentes, entre ellos el humanitario, que ha tenido tantos golpes con Donald Trump, y decía, vamos a comprar armas en otro lugar, no le vamos a comprar más a los Estados Unidos, pero hay un mensaje de Indumil, Lucas, pues que pone en entredicho esa afirmación de Gustavo Petro. De la reserva activa, Jennifer, que justamente habla del anuncio que dio aquí en Mañanas Blue el ministro del Interior, Armando Benedetti, pues de suspender la compra de armas a Estados Unidos después de esta desertificación. Lo que dicen desde la reserva activa es que Indumil no tiene la capacidad de abastecer a todas las fuerzas militares y que suspender estas compras pone en riesgo la seguridad de Colombia. Este anuncio lo hace el mayor retirado Germán Rodríguez, quien habla de una capacidad insuficiente, que es complejo en el tiempo poder tener y desarrollar esta capacidad estatal para proveerse de armas, y habla también de riesgos para aliados y operaciones, así como la consecuencia humanitaria y operativa, es lo que dice la reserva activa. Es que, Lucas, según yo le entendí, ¿no?, al ministro del Interior, Armando Benedetti, esta mañana, pues ponía el ejemplo que ellos ya vienen adelantando compras militares con otros países. Por ejemplo, los aviones, recordemos los 16 aviones Gripen, que son los suecos. Entonces, lo que yo le entendía al ministro es como en el futuro, ¿no?, porque no hablaba del inmediato, en el futuro estaremos revisando la compra de armas a otros mercados, a otros gobiernos. Y esa es como la forma en la que el presidente Gustavo Petro y su gobierno hacen entender que se desligan, ¿no?, de los Estados Unidos. Pero como dice usted, Jennifer, yo estoy de acuerdo, muy responsable, porque en todo caso sí vamos a seguir recibiendo la ayuda. Eso fue algo que quedó claro, y me parece que es seguir toreando al gobierno estadounidense. Y ese cambio, Hugo, no se hace de un día para otro. Seguramente habrá que abrir nuevos mercados. Ahí pues tenemos al gobierno sueco, pero pues obviamente nuestra dependencia con Estados Unidos hasta ahora es grande. Le compramos muchísimo material, dependemos también para temas de inteligencia y demás, pero aquí la respuesta que tenemos es de Indumil, que es esta entidad, Lucas, encargada de fabricar armas para Colombia. Para Colombia, sí. Indumil dice, nosotros no estamos en la capacidad de proveer todo el armamento lo que dice la reserva activa. Dice del ejército y de las fuerzas militares, dice que Indumil, o sea, los militares retirados. Exactamente, o sea que no es fácil en este momento que usted corte la dependencia en este momento, Hugo, y en un año esté fabricando las armas. Pero dice es que Gustavo Petro tampoco dijo que nosotros íbamos a fabricar todas nuestras armas, dijo que iba a buscar otros mercados con otros países. Ahí tenemos nuevamente, Hugo, si quiere coméntelo cortito, que ya tenemos al señor González. Lo sugirió, y es que los proveedores, los principales proveedores de armamento para Colombia siempre fueron Israel y Estados Unidos, y hoy están rotas las relaciones con esas dos naciones. Esto de que Colombia fabrique armas, yo creo que es imposible. No fabricamos pasaporte, mucho menos armamento para la lucha antidrogas, Jennifer.
Esa es una visión pesimista. Señor González, volvemos con usted. Nos estaba diciendo, y lo estábamos resaltando mientras lográbamos comunicarnos nuevamente, que usted decía, digamos, esa alusión específica a Gustavo Petro sobró un poco en el comunicado del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, sí, la retórica política de los Estados Unidos hoy en día se ve muy polarizada, pero en mi opinión distrae de lo que fue, de que los hechos apoyan una desertificación en base al estatuto. Entonces yo creo que le dan un carácter político a la decisión, cuando en realidad tenemos que ver el cultivo de coca, la inseguridad, y ahí también esto yo creo que representa una crítica a la política del presidente de paz total, en donde está tratando de negociar un acuerdo con un grupo criminal. El Clan del Golfo es algo que bajo el gobierno de Biden no apoyamos, pero nosotros no tenemos voto dentro de Colombia y buscamos forma de trabajar con el gobierno de Petro. Desafortunadamente el Clan del Golfo se ha fortalecido mucho en el país y eso ha llevado al incremento en el narcotráfico. Señor González, usted dice que ese tufillo político sobraba un poco, pues porque realmente cuando uno mira el marco legal de la certificación o de certificación, pues realmente esto no está incluido. Pero con todas las personas expertas, incluso con ex cancilleres que hemos hablado aquí o con gente de Estados Unidos, dice, mire, esto pues, realmente tiene un tinte político. Así es, y aquí lo que está haciendo la administración Trump y la del secretario Rubio es formar vínculos ideológicos en Latinoamérica y el Caribe. Eso lo ha dicho el secretario Rubio de forma muy directa. Pero si uno ve el tema de Colombia, yo creo que es algo que debilita una relación que ha sido caracterizada por el bipartidismo a través de administraciones republicanas y demócratas por décadas, ¿no? Entonces, yo creo que politizar la situación en Colombia no tiene sentido. En Colombia el sistema político y las instituciones son bastante fuertes y los colombianos eligieron a Petro y el próximo año van a elegir a otro presidente, y lo que no queremos hacer es hacernos daños a los intereses propios de los Estados Unidos tratando de castigar al presidente Petro, cuando yo he dicho públicamente que cortar esa asistencia no es fácil volverla a aprender. Entonces es posible que ellos con fines políticos perjudiquen al próximo presidente o presidenta del país. Y hay que ver a Colombia más allá de quién esté en el gobierno, porque Colombia ha sido un aliado estratégico del país por mucho tiempo, el vínculo ha sido bastante estrecho, y lo que no queremos hacer es en el periodo que le queda a Petro es darle una apertura a China y a Rusia, que están buscando esa entrada estratégica con un país que ha tenido vínculos con los Estados Unidos. Sí, le hemos oído a mucha gente decir que realmente esto no es un golpe económico, pero me pregunto, señor González, si tal vez podría haber varios impactos indirectos. No sé si, me pregunto, bancos o grandes empresas tienen por estatutos no prestarle o no invertir en países que no estén certificados. No sé si agencias de turismo o estados de los Estados Unidos recomiendan a sus ciudadanos no viaje a estos países que están desertificados. ¿Eso se contempla? ¿Usted conoce eso? ¿Funciona así o no puede llegar ese tipo de impactos? Bueno, en mi opinión, eso ya está teniendo impacto sobre Colombia por el nivel de inseguridad, y ya yo creo que el cultivo de coca no es ningún misterio que se ha expandido dentro del país. Entonces, yo creo que eso ya, como dice, en el mercado ya tienen el precio de la inseguridad que ha subido, claro, dentro de Colombia. Pero Colombia tradicionalmente es un país que ha sido estable políticamente, siempre ha tenido gobiernos muy capaces y técnicos. Entonces, con los que yo he hablado, los inversionistas con los que yo he hablado, ellos están viendo qué va a pasar en las elecciones del próximo año, y si habrá continuidad del presidente Petro o si Colombia va a escoger otro camino más estable, que ha sido tradicionalmente lo que ha caracterizado políticas de izquierda, centro y derecha en Colombia. Siempre han sido gobiernos muy profesionales que han podido trabajar con las instituciones del gobierno y han podido trabajar de forma muy estrecha con los Estados Unidos. Sí, señor González, ¿qué tan grave podría ponerse esto? Es decir, empeorar, dado a que hemos visto pues el tinte político, ¿no? Ese señalamiento al presidente Gustavo Petro al anunciar esta desertificación, y estamos viendo la respuesta, ¿no?, del presidente Gustavo Petro ya diciendo es que las fuerzas militares van a dejar de depender de los Estados Unidos. Es decir, ¿podría esto ponerse peor y podríamos llegar a una desertificación total? ¿Y en cuánto tiempo sería esto? ¿Ya tocaría esperar hasta un año o cómo sería? Bueno, yo lo peor que puede hacer ahora el gobierno colombiano es buscar una pelea pública con el gobierno de los Estados Unidos, y es mejor bajar la retórica y enfocarse en la cooperación técnica, y en esa área
lo mejor que puede hacer Colombia en este momento es demostrar resultados, sentarse con los Estados Unidos y comenzar a definir los hitos que llevarían a una recertificación hacia Colombia. El chargé, el embajador John McNamara, es muy profesional, lleva años de experiencia en Colombia y yo creo que me imagino, él ya ha puesto sobre la mesa pasos concretos que puede tomar Colombia y es demostrar esos resultados. El reto que tiene Colombia es que en este momento el cultivo de coca es tan amplio que la erradicación manual no va a poder controlar eso. Es algo que aún el gobierno del presidente Duque tuvo ese reto, porque cuando llega ya el cultivo de coca, ahí más allá de 100.000 hectáreas, la erradicación aérea es necesaria para poder controlar ese volumen. Ya cuando baja alrededor de menos de 100.000, otras políticas como interdicción, desarrollo alternativo y otras políticas comienzan a tener un impacto mayor. Y eso lo demostró el gobierno del presidente Uribe, lo demostró el presidente Santos, que en 2012 bajó el cultivo hasta 48.000, y es algo que es clave. Pero si Colombia no puede llegar a tener una política donde puede reiniciar la erradicación aérea, va a tener mucha dificultad en bajar ese cultivo. Yo soy alguien que he estado parte de comisiones que ha visto, ha analizado el plan de antinarcóticos colombiano, y mira, la erradicación aérea es una solución a corto plazo, pero en este momento es necesaria mientras el Estado de Derecho se vuelve a restablecer. Se pueden buscar el éxito de otras políticas, y tal vez el error que cometió el gobierno del presidente Petro durante el mandato de Biden es ponerle demasiado énfasis a la interdicción en un momento donde el cultivo era demasiado. Exdirector González, este énfasis en la desertificación y que tiene que ver directamente con el gobierno Petro puede ser leído también como estamos en una etapa de precampaña electoral, puede ser también como un mensaje a la ciudadanía colombiana de no elijan otra vez un gobierno de izquierda, es decir, ¿es una forma de presión para no elegir un gobierno de izquierda? Lo que a mí me preocupa es que sí, los Estados Unidos va a hacer campaña dentro de Colombia para apoyar a un candidato de derecha, y el problema con eso es que podría tener el resultado opuesto. Vemos en Brasil, el presidente Lula estaba muy bajo en su nivel de popularidad, y cuando los Estados Unidos comenzó a imponer sanciones al juez Moraes, de repente se unió la población brasileña en contra de los Estados Unidos y Lula subió de popularidad. Entonces, lo mejor que puede hacer los Estados Unidos en este momento es enfocarse en temas técnicos y no ponerle un énfasis retórico o político que le pueda dar al presidente Petro o a su base electoral una excusa para que el tema electoral se vuelva menos sobre los retos que tiene Colombia y más sobre la intromisión de los Estados Unidos en la política interna colombiana. También hemos visto ejemplos similares en lugares como Bolivia, cuando salió los Estados Unidos en la primera elección de Evo Morales. Morales no hubiera sido elegido si los Estados Unidos no hubiera salido a criticarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los Estados Unidos cómo nos metemos en temas políticos internos de países como Colombia, que tienen instituciones electorales muy fuertes. Señor González, este mecanismo de certificación también se da porque hay un consumo en los Estados Unidos fuerte, es decir, se ataca la producción y el tránsito de droga, pero también debería atacarse el consumo, porque si no hubiese consumo no hubiese demanda. Estados Unidos, ¿qué hace en territorio nacional pues para atacar el consumo que es tan grande allá? Es excelente pregunta, y yo creo que resalta la contradicción de la política antinarcóticos de esta administración, porque a la vez hemos visto el despliegue militar en Venezuela, en el Caribe dirigido hacia Venezuela, tiene más carácter político, porque solo el 5%, y esto son estadísticas de la DEA, solo el 5% de la cocaína que llega a los Estados Unidos transita por Venezuela. Si tuviéramos seriedad sobre el reto, estaríamos en el Atlántico y estaríamos redoblando nuestros esfuerzos con Colombia. Pero también esta administración ha cortado planes y asistencia a programas de reducir demanda dentro de los Estados Unidos. Y eso es algo que la evidencia demuestra que es la única forma sostenible de reducir el consumo de cocaína y de drogas en general en los Estados Unidos. Bajo la administración Biden, cada año nosotros invertimos más de $20 mil millones en reducir la demanda en los Estados Unidos, porque reconocimos que solo enfocarse en los países donde se manufactura y de origen de la cocaína no era suficiente. Había que reducir la demanda, porque siempre que exista la demanda existirá un traficante para
tomar ventaja del mercado. A ver, señor Juan González, usted dijo en su momento que la desconexión no iba a llegar o no iba a llevar a la democracia al retorno en Venezuela. Hoy vemos una presión por parte de los Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro. Si la desconexión no va a lograr la democracia, y lamentablemente hay que decirlo, durante el gobierno de Biden, el régimen se atornilló más, ¿usted no confía en que el presidente Donald Trump pueda lograr el retorno a la democracia en Venezuela? Bueno, analicemos la evidencia. No, porque yo sí fui alguien que lideré las negociaciones en Venezuela, y lo que nosotros vimos y fue comprobado por nuestra propia inteligencia es que cuando llegamos nosotros al gobierno, Maduro estaba mucho más fuerte que antes, y el proceso que nosotros apoyamos llevó a una apertura política, aunque reconocimos desde el inicio con mucho escepticismo de que esa iniciativa no iba a funcionar y que Maduro no iba a permitir una elección presidencial donde él no controlaba el resultado. Pero la evidencia a nosotros nos demuestra que alrededor del mundo no existía una sanción que llevaría a cambio de régimen, y que tradicionalmente las sanciones deben ser individuales y deben ser acompañadas con un proceso de negociación para llevar un cambio político en un país. Ahora, la administración Trump en su primer periodo se enfocó en presión máxima. Eso no tuvo éxito. Ahora, este despliegue militar, yo creo que está basado en la hipótesis de que este tipo de despliegue va a inestabilizar al ejército venezolano y va a llevarlo a ellos a remover a Nicolás Maduro. Pero eso tampoco, la evidencia no en la historia no me muestra que eso haya pasado. Y en realidad lo que ha hecho es ha unido más al chavismo para poder sobrevivir alrededor de Nicolás Maduro. Más allá, señor Juan González, que esto tenga éxito. Dígame. A ver, yo sí quisiera preguntarle, porque seguramente usted conoce el intríngulis, como le decimos aquí en Colombia, de cómo negocia el régimen. Usted estuvo en contacto con el régimen de Nicolás Maduro en medio de conversaciones. ¿Cómo negocian? ¿Qué piden? ¿Cómo se comportan? ¿Quién lidera? Bueno, excelente pregunta. Y las negociaciones en Venezuela no se prestan a una negociación tradicional porque hay características criminales dentro del gobierno, el régimen venezolano. Eso es un hecho. Yo creo que, pero ir más allá de vincular a Nicolás Maduro a ser el jefe de un cartel, mira, aún la evidencia y la inteligencia americana ha dicho que no hay nada que compruebe eso. No estoy defendiendo a Maduro, solo que estoy enfocándome en la evidencia que existe. Pero las negociaciones con ellos yo creo que piensan que son un gobierno legítimo y que en el comienzo de las negociaciones ellos querían llegar a las elecciones sin sanciones para poder comportarse como un gobierno legítimo y viable. Y usaron las sanciones de los Estados Unidos como una excusa para tomar las acciones que ellos tomaron. Entonces, cualquier negociación, cuando tiene a alguien así sobre el otro lado de la mesa, es uno tener que poner incentivos y desincentivos para buscar resultados. Pero, dado después de 25 años, 26 años del chavismo, la idea de que vas a cambiar a Nicolás Maduro y vas a poder restaurar, poner a Edmundo González, que ganó legítimamente las elecciones del julio pasado, o a María Corina Machado, y que de repente Venezuela va a volverse un país democrático, eso no refleja la realidad o la evidencia que existe dentro de Venezuela. Hoy en día, para garantizar la seguridad de los venezolanos con un gobierno opositor, va a requerir fuerzas estadounidenses dentro del país. Y aquí, mira, las rutas que han sido apoyadas por la evidencia alrededor del mundo es que el cambio de régimen hoy en día no se ve como viable al corto plazo. Y la transición en Venezuela se tiene que ver dentro de un contexto casi postsoviético. Países como Polonia todavía están en una transición democrática después de la Unión Soviética, y Venezuela es un país que no va a cambiar de un día para nada. Es uno que va a tomar tiempo, y los Estados Unidos juegan un rol clave en tratar de abrir esos espacios democráticos, pero un despliegue militar no va a ser la solución. Pues señor Juan González, a usted gracias por responder a estas preguntas. Queríamos conocer la visión también desde Estados Unidos, usted que hizo parte del gobierno de Joe Biden y que conoce pues nuestro hemisferio, por supuesto, de manera clara y concisa. Gracias por atendernos. Feliz día.
Un placer, muchas gracias. Acá yo creo que hay varias reflexiones. Una, él hace el énfasis en que realmente fue un golpe político, porque no hay sanciones económicas, no hay una afectación, aunque dice eso sobró. Pero él dice, eso sobró ese tufillo político contra Gustavo Petro, pero acá todos nos han dicho esto tiene una herramienta política, este mecanismo de certificación o desertificación. Yo no sé si esto, él hablaba de la época postsoviética, y yo no sé si a veces nos hemos quedado en el siglo XX. Realmente estamos en el siglo XXI, han cambiado las cosas. Tenemos, por ejemplo, el tema de los BRICS. ¿Qué va a pasar con este mecanismo de los Estados Unidos de certificación o desertificación, que es un papa que evalúa, un profesor que evalúa y raja a un estudiante o no? ¿Y qué pueden hacer? Y me estoy preguntando ya a nivel más general, geopolíticamente hablando, ¿qué pueden hacer otros países u otros grupos que están tratando de llenar esos espacios que países que antes eran hegemónicos, potencia, pues han de una u otra manera perdido un poco esa fortaleza que tenían en el siglo XX? Acuérdese que, por ejemplo, ahí está China con su programa de la Franja y la Ruta. Claro. Que recién llega Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca. Acuérdese todo lo que hubo alrededor del canal de Panamá. Porque, y esto lo comenzamos muchísimo aquí con Gonzalo, Donald Trump decía que estaba controlado por China. Lo que Gonzalo nos explicaba en su momento es que son 2 puertos aledaños al canal y bueno, pero realmente, ¿qué termina pasando? Logra ceder Panamá y finalmente se acaba el contrato de estos 2 puertos que estaban controlados por China. Y por supuesto, China está inaugurando puertos en Perú, China está inaugurando un montón de proyectos porque justamente están buscando eso. Y es, si ya se acaba esa dependencia que durante años ha existido en la región, pues coger esas personas que están diciendo, no, mejor no seamos tan dependientes de Estados Unidos, vámonos para otro lado. Y otra reflexión importante, Jennifer, el señor González cree, como muchos creemos, que Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump va a intentar apoyar la elección de un candidato de derecha. Al menos de forma indirecta lo va a intentar hacer, cosa que podría revertirse, dice el mismo señor González, como ha pasado en otros países, y seguramente desde ya por eso escuchamos al presidente Petro, al ministro Benedetti y algunos integrantes del gobierno y del pacto histórico, pues enfilando sus baterías contra el gobierno de Trump y tratando de generar una narrativa anti-yanqui en Colombia. Creo que eso es un tema político que muchos van a aprovechar. Sí, pero hay una realidad que no podemos desconocer y son las más de 260.000 hectáreas de coca que hay en Colombia y el incremento de los cultivos. Y aunque no haya llegado, digamos, la sanción en materia de recursos, yo sí creo que aquí hay un llamado, un jalón de orejas importante para que el gobierno se ponga las pilas, ¿no? Y empiece a ejercer, digamos, acciones reales que no hemos visto en estos años de gobierno, pues para erradicar estas hectáreas. No sé si les va a alcanzar el tiempo, porque en un análisis que leía precisamente del periódico El Tiempo decían que así hubiese la intención real de utilizar la fumigación, pues en 11 meses es muy difícil. Bueno, pero decía el señor González, si no se mete fumigación aérea, yo lo veo muy difícil en este año que se pueda reducir. Exactamente. Y eso tenemos la prohibición por la parte de la Corte Constitucional. Es una realidad. Entonces ahí estamos un poco en jaque, pero lo cierto es que sí es un llamado a que revisemos la realidad que hay en cultivos ilícitos. Con señalamiento político está bien, pero hay una realidad que son las hectáreas que han aumentado. Y recordemos que Daniel Mejía nos decía pues que la relación costo-beneficio tampoco era gran cosa, es decir, que en el tiempo que hay, pues hacer cambiar la forma de fumigación tampoco iba a ser, digamos, la gran ayuda por la cantidad de hectáreas. Mire, sobre este mensaje político, yo no creo que haya ninguna intención anti-yanqui por parte de Gustavo Petro. Gustavo Petro siempre tuvo una relación cercana con los Estados Unidos. Hay que recordar que los Petroleaks, él se mostraba clarísimamente que él le pasaba información a la embajada americana, inclusive hablaba de Carlos Gaviria asociándolo con la extrema izquierda, cuando Carlos Gaviria era un liberal y diciendo que era cercano a las FARC. Bueno, una cantidad de cosas que mostraban que él tenía una relación con la embajada de los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora hay una ruptura que es anti-Trump, no es anti-imperial, no es anti-yankee, sino que es anti-Trump. Ese es el quiebre. Y este mensaje, que es evidentemente político, pues es una forma, digamos, que es el primer paso en que se ve cómo desde Estados Unidos quieren influir en las elecciones de acá, y pues no sé si no aprendieron de esto que pasó con Lula, que lo que hizo fue conseguir el efecto contrario, porque apretaron poquito, seguramente tratando de que no pase lo que pasó con Lula y que la victimización lo que haga es disparar otra elección de la izquierda. Que lo resaltó el señor
Juan González también dijo, mire, esto pasó en Brasil, nosotros también tenemos que poner cuidado de qué manera entramos a jugar en temas políticos a otros países, porque puede salir, como dicen vulgarmente, el tiro por la culata. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Estás escuchando Blue Radio. De tráfico de drogas, y pues obviamente estamos hablando y seguimos hablando, Lucas, de esta desertificación que tuvo lugar o que hizo Estados Unidos en la lucha contra las drogas contra Colombia. Y hablábamos de este comunicado del gobierno de Donald Trump y nos llamó la atención, por supuesto, este pedacito donde resalta el trabajo de autoridades locales. El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano no ha logrado cumplir ni siquiera sus propios objetivos de erradicación de la coca, ya de por sí muy reducidos, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas. Por esta razón, he designado a Colombia como país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones en materia de control de drogas. Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando su habilidad y valentía a la hora de enfrentarse a los grupos terroristas y criminales. Estados Unidos valora el servicio y sacrificio de sus dedicados funcionarios públicos en todos los niveles del gobierno, es lo que dice Donald Trump en este memorando presidencial. Entonces, como lo decíamos esta mañana, le da el coscorrón al gobierno nacional, pero aquí respalda o exalta las labores que han hecho las autoridades locales, y por eso vamos a hablar con una autoridad local, con Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Jennifer, ¿cómo están? Un abrazo. Bien, muchas gracias. Pues acá leyendo el comunicado del gobierno de los Estados Unidos, ¿ustedes cómo toman este parrafito que nos acaba de leer nuestro compañero Lucas en cuanto al trabajo que ustedes vienen haciendo como autoridades locales? ¿Cree que tuvo algo que ver esta visita que usted y el alcalde de Cali fueron a hacer a Washington? En absoluto. Es que nosotros llevamos un mensaje de nuestras ciudades y también en nombre de muchos colombianos preocupados por la situación que se vive en Colombia. Alcalde, lo estoy escuchando mal, no sé si se me alejó un poquito del celular. A ver. No sé si ahí me mejor. Bien. ¿Ya ahí me mucho bien? Mejor, sí, señor. No, mira, que en efecto, cuando nosotros generamos esta agenda, justamente era para mostrar qué esfuerzos se hacen, primero de nuestra fuerza pública en el combate en contra de las estructuras criminales, y también lo que se hace desde las alcaldías y desde los gobiernos locales. En ese sentido, la agenda pues estuvo marcada. Nosotros nos reunimos con congresistas republicanos, demócratas. La relación de Colombia con Estados Unidos siempre ha sido bipartidista, hay un buen equilibrio, fueron buenas reuniones, y la reunión con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, con el señor Christopher Landau, fue muy importante porque ellos son los encargados para el hemisferio y ellos resaltan justamente el trabajo que se ha venido teniendo. Yo pude realmente en todas estas reuniones evidenciar, de acuerdo a lo que logré escuchar y entender, de cómo prácticamente lo que ha hecho Petro y su gobierno es hasta lo imposible por romper relaciones con Estados Unidos. Nosotros insistimos mucho de que ojalá no hubiera desertificación, pero en caso de que se diera la desertificación, que no se le quitara el apoyo a las fuerzas militares ni a la policía, y que tenían que, por favor, tuvieran mucho cuidado con el tema del comercio. Mira, solo el año pasado Antioquia exportó 2.974 millones de dólares aproximadamente en productos. Son millones de empleos no solo en Medellín o en Antioquia, sino en todo el país. Ese tipo de reuniones fueron fundamentales, importantes, hasta el punto de quedar plasmadas en el documento final, donde dicen Colombia queda desertificada. Además, tema delicado, porque esto no se veía desde hace 30 años, desde el gobierno de Samper. Hoy lo volvemos a vivir, pero básicamente dice, y continuará el apoyo a las fuerzas militares, y resalta el trabajo y el apoyo de nuestros soldados, de nuestros policías, y por supuesto del trabajo de autoridades municipales y autoridades locales. Acá nos enteramos de todo lo que está pasando, y por supuesto del compromiso que hay para que Estados Unidos y Colombia puedan seguir siendo buenos aliados. Nos dice usted, alcalde, que en su visita pudo constatar o pudo ver, según su opinión, que congresistas de ambos partidos piensan que Colombia con Petro se ha alejado de esa relación con Estados Unidos. Supongo que habrá actitudes o políticas que les moleste de este gobierno. Al margen del tema de drogas, ¿qué más percibe usted que le molesta la política de Estados Unidos de lo que está haciendo el gobierno? Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? En reuniones, hombre, que nosotros pudimos tener, como te lo digo, con senadores
republicanos y demócratas. Inclusive llegaba uno a sorprenderse por cómo inclusive hasta en las formas de relacionamiento en visitas anteriores del presidente Petro a Estados Unidos, en su forma de llevar las reuniones, básicamente donde prácticamente les decía, según lo que entendemos, casi que no importaba la ayuda de Estados Unidos a Colombia. Ese tipo de actitudes realmente molestan a muchas de estas personas que son los que toman las decisiones justamente de los recursos que vienen a Colombia, no solo en ayuda militar, sino en temas de relacionamiento alrededor del comercio, sino también en temas de ayuda y asistencia social, que es fundamental también para el país. El que niegue la importancia de la relación que tenemos nosotros de Colombia con Estados Unidos, pues está muy perdido, porque definitivamente sí se necesitan esos apoyos. Entonces, bueno, nosotros por lo menos teníamos muy claro que esta visita era importante antes de que se diera esto. Es más, yo les cuento una cosa, esta visita se da inclusive planeada luego de la reunión que nosotros tuvimos con el embajador de Estados Unidos, John McNamara, y que nos reuniéramos en Cartagena en el marco de la Asamblea de la ANDI con el senador republicano Bernie Moreno y con el senador demócrata Rubén Gallego, los dos de origen colombiano. Y los dos, inclusive dentro de la reunión que tuvimos, donde habían funcionarios también del gobierno de los Estados Unidos, en ese momento, en la reunión nos recomendaron, nos dijeron, es muy importante que la visión de los alcaldes sea escuchada en Washington, justo la semana antes. Y por eso se armó la agenda. Fuimos a hablar en nombre de nuestras ciudades, fuimos a hablar en nombre de un país que necesita tener la relación con Estados Unidos, no fuimos a hablar en nombre del gobierno, como ellos dicen, usurpar funciones. A nosotros Petro nos amenaza todo el día que nos van a destituir que por haber ido, por Dios. Mira el resultado de nuestra ida. ¿Qué tal que no hubiéramos ido? En este caso, hicimos más de lo que había hecho el gobierno nacional, simplemente con ir a decir cómo desde la ciudad estamos comprometidos en seguir luchando también por nuestra gente, sobre todo por nuestra gente en temas de seguridad, cómo seguir teniendo alianzas comerciales, cómo Estados Unidos es un socio que será importante. También les dijimos, venga, faltan 11 meses de que se acabe este gobierno. Quitarle el apoyo militar a Colombia sería nefasto. Sí. Entonces todo ese tipo de reuniones fueron fundamentales para esto. Yo estuve en compañía del alcalde de Cali, Alejandro Eder, que fue muy claro en todas esas reuniones de exponer también la problemática de Cali, yo la de Medellín, alcalde. Y por supuesto pues trae resultados. En ese sentido, uno podría entender que el hecho de que haya llegado esta desertificación condicionada tiene o tendría que ver con ese trabajo que ustedes hicieron previo en esas reuniones en los Estados Unidos. Y de otro lado, el presidente Gustavo Petro pues reaccionó diciendo que las fuerzas militares pues ya no iban a depender más de este país. Teniendo en cuenta que Estados Unidos pues no nos ha quitado recursos, el gobierno está diciendo no vamos a comprar más armas a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿En qué puede terminar todo esto, no? Usted que ha tenido esta interlocución con los Estados Unidos, con esta radicalización del discurso del presidente Gustavo Petro al recibir esta decisión. Lina, ¿cómo estás? Mira, te lo diría de esta forma, es una brutalidad absoluta. ¿Cómo le ocurre? Presidente Petro, después de que inclusive nos desertifican, es por su política fallida dentro del tema de la paz total, que aquí los únicos que se han fortalecido han sido las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, todas las estructuras criminales, ha desfortalecido a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía, nos desertifica Estados Unidos por errores que él ha cometido, que parecen ser intencionales, y luego de que certifican, el mismo gobierno de Estados Unidos dice, pero mantenemos el apoyo, casi como desertificamos, pero como de nombre, pero mantenemos la ayuda y el apoyo a las fuerzas militares y a la policía. Y sale Petro a decir que no, que entonces siquiera ya no dependemos del apoyo de los Estados Unidos. Por Dios, claro que se necesita. Habla con cualquier miembro de la policía o del ejército, de las fuerzas militares. El apoyo de Estados Unidos ha sido y será fundamental en contra del narcotráfico y las estructuras criminales en Colombia. Sí se necesitan las capacidades y va a necesitar más en el futuro, pero casi que inclusive sale una desertificación con salvamento diciendo que mantienen los apoyos y Petro básicamente cerrándole la puerta a eso.
¿Qué me confirma a mí eso? Que eso es lo que Petro ha querido desde el principio. Quedarse solo, romper relaciones con Estados Unidos y con otros aliados en el combate contra las estructuras y que el país se suma en el caos para luego quedarse en el poder. A mí me parece absurdo lo que escuchamos los colombianos el día de ayer, luego de ver una desertificación prácticamente con una concepción de que mantenían el apoyo a la fuerza pública. En fin, yo creo que ya cada uno sacará sus conclusiones. Señor alcalde Gutiérrez, hay una cooperación especial que tiene Medellín con la Interpol, con la oficina que abrió la Interpol en la ciudad. Le quiero preguntar si dentro de estas gestiones que usted adelantó se habló sobre trabajo de inteligencia para evitar que pues estas redes de explotación sexual sigan llegando a la ciudad. Ana Cristina, buenas tardes. Mira, te cuento una cosa. Señor alcalde. Fue muy importante la reunión con todos los senadores y representantes estadounidenses, pero también con el subsecretario Landau, con Christopher Landau y con todo su equipo dedicado al hemisferio. Yo mismo le dije que esa lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es fundamental. Resaltamos el trabajo de agencias como el FBI y HSI. Él estaba enterado de lo que estaba pasando, pero no a detalle, porque básicamente la mayoría de los casos se los llevan HSI y FBI desde la Florida, que es con quien hemos tenido nosotros contacto. Le conté todo a detalle y él se alegró de los resultados y me dijo que contábamos con todo el apoyo. Es más, hoy estamos en este momento en un congreso y en el lanzamiento de una nueva operación que se llama Terra Libre Liberterra, que se llama Liberterra 2, es una operación donde juntan 30 países de la mano con Interpol, con la Policía Nacional, con la Fiscalía de Colombia, con agencias como el FBI, como HSI, como INL. Estamos reunidos ahorita instalando esta nueva operación con 30 países en contra de la lucha en contra de la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El objetivo no es disminuirla ni rebajarle, es erradicarla. Y en ese sentido, la reunión que tuvimos de alto nivel en Estados Unidos funcionó mucho también para este tema y se mantienen y se suben los apoyos. Yo me reuní, luego de esa reunión en Washington, ya de venida para Medellín, en Miami, con todo el equipo de HSI, que es Homeland Security, que son ya los operativos, los agentes en campo que están haciendo los operativos y las capturas. Fueron los que capturaron a este tipo ciudadano Estefan Correa, al que ya hace un mes se le dio cadena perpetua en Estados Unidos por abusar de niños en Medellín. El otro, Muhammad, tuvo 21 años. La semana pasada se capturó otro tipo, un odontólogo. Yo me reuní directamente con los agentes de HSI que hicieron las capturas. Están hoy en Medellín. Vienen más capturas en Medellín, vienen más capturas en otras ciudades de Colombia y vienen más capturas en Estados Unidos. Entonces, sí se habló en la reunión, es fundamental y se mantiene dentro de los acuerdos subnacionales, como lo señaló el mismo subsecretario Landau, a quien por supuesto le agradecí y lo enteré, y ahí estaba todo su equipo del hemisferio, todas las personas que tienen que ver con eso y manejan estas agencias están enterados. Pues alcalde Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, gracias por atender esta llamada, feliz día para usted. No, yo le agradezco este espacio y seguimos en contacto, gracias a usted. Hacemos una pausa, venimos a hablar de cine.